Entonces, si ven esto, por ejemplo, ok, ya lo vieron, ahora traten de sentir cómo se siente esta imagen. No tanto verla, sino cómo se siente esto. Ahora vean o sientan cómo se siente esto. Entonces, hay una diferencia muy grande. Espero que por lo menos la mitad del salón se incline más a esto en vez de a esto, porque lo dudo. Se me hace que por ahí ha de haber unos cuantos que esto lo ven como organizado. Pero bueno, el tema es de que tiene una sensación diferente tener esto así que esto así. Y esa sensación tiene un efecto emocional, y ese efecto emocional de tu vida cotidiana. Y entonces estos detallitos, pues sí van cambiando, o sea, sí va sumando todo este cúmulo de sensaciones, sí van moldeando la persona que eres, lo que sientes, y evidentemente lo que sientes y piensas, eso lo estás fabricando todo el tiempo. Y después platicamos un poco de ese tema, si me recuerdan, porque luego me pongo a hablar y ya se me olvida regresar. Entonces, por ahí alguien que tome nota. Luego, ¿cómo se siente eso? ¿O cómo se sentiría trabajar aquí? Pues las dos son oficinas. Pues yo no sé ustedes, pero yo 1000 veces aquí que aquí. Dudo que a alguien le llegue a este tipo de desorden, pero sin duda para allá van algunos, no se hagan. Entonces, el tema es de que los espacios tienen un efecto súper poderoso en el estado emocional y el comportamiento de la gente. Bueno, y ni voy a preguntar quién no lo tiene así, pero bueno, estaría mejor algo así, ¿no? A ver, otra vez, ¿cómo se siente esto? ¿Cómo sentirías tú entrar a tu closet si fuera este? ¿O cómo se siente entrar a tu closet si es este? Entonces, aquí el ejercicio que yo los exhorto a que hagan es empezar a pensar en términos de cómo se sienten los espacios, cómo se sienten los objetos, cómo se sentiría estar aquí, cómo se sentiría usar esto o el otro. Más que se metan tanto en el estilo y qué está de moda y qué está cool, que no tiene nada de malo, pero creo que estaría súper interesante que empiecen a pensar en términos de sensaciones, aunadas a todo lo otro, si es que así lo quieren hacer. Otro ejemplo, si estás en un calabozo, pues en 2 días sales loco o loca y nadie te pegó ni te insultó. Ese es el poder del espacio contorsionando todo tu estado emocional y mental y espiritual. Otra vez, cómo se siente estar ahí o cómo se siente estar aquí. Son dos sensaciones totalmente diferentes. Entonces, pues de aquí a acá es un medio ambiente totalmente diferente que va a fomentar sentimientos y pensamientos y comportamientos que sean específicamente compatibles con estas frecuencias, ¿no? Entonces, bueno, haciendo todo ese ejercicio, a mí me ha interesado mucho diseñar en muchas escalas como un vehículo de expresión y de experimentación, de ver qué pasa con estas ideas. Y he hecho cosas desde muy chiquitas, muy grandes, con mucho presupuesto, con poco presupuesto. Pero bueno, aquí estoy enseñando la variedad de diferentes escalas de proyectos, de poco presupuesto, mucho tamaño, etcétera. Pero todos estos son ejercicios con el mismo fin. Aquí ven arquitectura, hace rato vieron producto, muebles, aviones, y el fin es precisamente ir afinando este ejercicio de traducir un pensamiento, una idea, y plasmarla en un objeto, porque estoy convencido que los objetos absorben frecuencia y absorben intención, y creo que no es lo mismo tener un objeto que está hecho con mucho orgullo, con mucho cuidado, con gente que está siendo bien pagada, bien tratada. Creo que todo eso lo integras en un producto, que un producto que está hecho bajo condiciones deplorables
y la gente pone su energía en ese objeto cuando lo está fabricando y tú te lo llevas a tu casa, etcétera. Entonces, no existe hoy, creo, algún mecanismo o algún aparato para medir la frecuencia de un objeto o de un espacio, pero estoy seguro que nos daría un resultado totalmente diferente. Y aquí, otra vez, la conversión es, da igual si es algo chico, si es algo grande, si es algo caro, si es algo barato, el ejercicio sigue siendo igual. O sea, mantener la integridad de la idea principal. A ver. Ahí está. Entonces, un ejercicio bien sencillo es un diálogo directo. O sea, pones un objeto con otro, en este caso, bueno, es un objeto y naturaleza, y otra vez el ejercicio es sentir cómo se siente eso. Si lo comparan eso con esto, tiene una lectura totalmente diferente, aunque los dos son piedras, y ahí vas tú como diseñador, o haz de cuenta que eres un chef, vas diseñando la receta, los ingredientes, las proporciones, para ver cuál es el estado emocional que quieres crear con los materiales, ¿no? Cuál es el diálogo que está habiendo entre los materiales. Ya que hay una aplicación mucho más directa, más integrada, ¿no?, de ese mismo concepto. En un tema un poco más pragmático, pues aquí hay nogal, latón y piel y tiene ese diálogo. En este caso es una alcantara, que es como un suede que está a la izquierda. A la derecha tenemos una madera muy vieja, tiene como 150 años, era una granja que compramos y la desmantelamos y empezamos a hacer muebles. Aquí hay un escritorio hecho con esa materialidad y ahí ven el contraste y es bien interesante porque el suede de lejos se ve como si fuera cemento y lo tocas y es increíblemente suavecito. Abajo ven la agarradera, es de metal. Entonces tienes esos tres elementos monocromáticos, pero muy diferentes en carácter, y creo que tienen un balance interesante en integrar, o sea, este diálogo de estos materiales, ¿no? En este caso es piedra volcánica con cerámica, y aquí es otro diálogo totalmente diferente, en donde estamos derritiendo bronce en la piedra volcánica. Entonces, lo anterior era como nada más poner dos materiales y que tengan un diálogo entre ellos. Aquí hay una manipulación mucho más intencional y estamos cambiando estructuralmente, o sea, molecularmente el objeto. Y el resultado, por ejemplo, aquí metimos esta piedra súper grande, le derretimos todo el bronce en el horno, como 2 días y medio, y esa es una mesa lateral. Tiene un diálogo pues muy pertinente a los materiales. Luego agarramos esa misma idea y buscamos procesos para refinar y hacer más delgadas las lajas de la piedra volcánica con el bronce derretido. El ejemplo, es una mesa, ¿no? Y aquí ven diferentes tonos porque los cristales de la piedra volcánica son diferentes de una piedra a otra piedra. Entonces, cómo coge el bronce es diferente según la composición de cristales de cada una de las piedras. Aquí ven la mesa ya integrada. Luego aquí son ejercicios súper sencillos. A mí me gusta usar color, pero hay gente que se le complica y yo digo que es súper fácil. O sea, agarra la naturaleza, tiene unos ejemplos de color espectaculares. Entonces agarras, inclusive en Photoshop, aquí así tal cual, agarras esa gama de colores, le pones la proporción, la aplicas a un producto. En este caso es una silla que se hace mesita o mesa más grande, mesa más chica, o una silla, ¿no? Y puedes hacer lo que sea. O sea, la inspiración puede venir de lo que sea. Aquí es un sombrero de charro traducido a una mecedora. Aquí agarré el tema de el elote y lo combiné con el papel picado, que es un tema muy tradicional de México. Entonces hice esta vajilla. El papel picado está representado en las perforaciones del primer plato, y después ves temas de fertilidad,
El plato que está al lado del de la sopa son unas mazorcas que están en movimiento. Entonces, aquí, digo, son dos cosas totalmente diferentes, pero pues integradas hacen una coherencia. Entonces, este ejercicio también es muy sencillo, de agarrar inspiración de lo que sea, mezclarlas y ver qué resultado te da. Aquí son otras tonalidades del mismo ejercicio. Aquí de esta mujer hice un sketch con todo el tema tan angular que resultó de esta foto. Luego hicimos unos ejercicios en yeso para estudiar los ángulos y de ahí ya pasamos a esculpir una piedra volcánica y de ahí ya quedó una mesa de comedor, ¿no? En este caso, pues es un caso más viejo de todos, una inspiración de una naturaleza. Agarré literalmente toda la gama de los colores. Hicimos hicimos cada tile uno a uno a mano y hicimos los colores uno a uno hasta llegar a esa gradación. Ven los troncos también de pies y aquí, bueno, increíblemente literal, ¿no? El cliente me dijo, me encanta a mí la selva y lo verde y pues quiero que me traigas la selva a mi mesa de conferencia. Pues ahí está. Aquí hicimos estos de latón para el tema de las conferencias, ahí pasa el micrófono. Aquí es otra integración de naturaleza. Este es un cliente hindú, es la entrada de su casa y me dijo, ¿por qué no haces, por favor, unas repisas para poner zapatos? Pero a mí me hizo aburridísimo poner repisas de zapatos, entonces le hice esta banca con los asientos de piel, le puse unas macetas, ¿no? Sí, como unos maceteros chiquitos de cobre y le puse ahí un tema muy orgánico, ¿no? Luego este tema es un poco más complejo porque en una época estaba estudiando mucho mecánica cuántica y esta es la expresión de una línea que quiere convertirse todo el tiempo en una cosa diferente. Entonces son perímetros y, por ejemplo, el stool, o sea, el banquito, se llama 160 porque necesita 160 centímetros de la línea para desarrollar esa forma. La silla se llama 270 porque ahora la línea se tiene que extender a 270 centímetros para formar la silla y así, ¿no? Ahí hay un chase, una banquita, etcétera. Aquí el ejemplo, que es una cosa que me gusta mucho hacer, es traducir la personalidad del cliente en el espacio. En este caso es un amigo que es súper ecléctico y quería que le hiciera su oficina. Entonces aquí encuentras pues un candelabro italiano de hace 150 años, igual las sillas esas con el suede son inglesas de hace como 100 años. Luego el escritorio, pues yo lo diseñé. En ese entonces había apenas salido Luminor, que es este material que es una combinación de acrílico y resina que le metían hojas. Esto es en el 2002, no, en 2003. Acababa de salir. Entonces, aquí ese ejercicio se me hace súper interesante de agarrar la personalidad de alguien y traducirla en un objeto o en un espacio. Este proyecto tiene muchas más variables. Es una compañía americana que se llama Target, es una tienda departamental. Y aquí hice como 120 productos, todos son muy accesibles y las variables eran increíblemente complicadas. O sea, el tema de presupuesto, aquí nos peleábamos por los centavos literalmente, el packaging, el tamaño, el merchandising, que quiere decir cómo acomodar las cosas en las anaqueles. Para darles una idea, cada 6 pies, o sea, cada 1,83 centímetros de anaquel tiene un comprador. O sea, hay una persona que se dedica a comprar las cosas que van en esos anaqueles y hay uno de esos por cada 1,83 centímetros. Porque si multiplicas las 2,200 tiendas que tienen, pues ese anaquel se convierte pues, en un negocio muy grande. Entonces, hay cosas que no pudimos poner en la tienda porque no encontraban dónde ponerlas. Hicimos como 150 piezas y como 120 nada más pudieron llegar a la tienda. Pero aquí lo interesante es
cómo manejar las diferentes variables para llegar a eso. Por ejemplo, aquí ven este escritorio, ese costó $150 al público. Entonces ahí las variables pues, son sumamente difíciles de complacer a todas las variables, ¿no? Es un gran ejercicio donde cada junta había 30 diferentes personas, o sea, es un gran ejercicio. Pero aquí el tema era qué tanto de una historia puedo plasmar en un objeto en el que no tengo tanta relación. En algunos otros de los que les enseñé, yo estoy más involucrado, y aquí no. O sea, aquí se mandaron a hacer por todas partes del mundo, y entonces el diseño tenía que sostener la historia. Este proyecto es un poco más grande en escala. Aquí hicimos 120 casas, ahí en el terreno. Luego aquí hicimos una torre, que la ven a la izquierda, que ahí todavía no estaba terminada, de 7 pisos, son 36 departamentos. Y la idea de todo este complejo es de que tanto el departamento de 90 metros o la casita de 300, la característica o el común denominador es atraer gente que sea compatible. No importa si una tiene una familia, otro es un soltero, uno es muy rico, otro no tanto, no importa, pero el tema era como atraer gente que tenga un interés en común. Y aquí el ejercicio fue bien interesante porque fuimos literalmente por todo el mundo buscando y desarrollando materiales que nos dieran una ventaja, porque la premisa era cómo hacer la mejor casa posible que puedas comprar por $1,000 el metro cuadrado. Ya eso fue lo que los vendimos, $1,000 un metro cuadrado. Entonces, arquitectónicamente, pues es un proyecto normal, no es excepcional, pero puesto en contexto del precio, el lugar, etcétera, entonces sí se vuelve un poco relevante. Por ejemplo, ese piso, que desafortunadamente no se alcanza a ver ahí, lo trajimos de Rusia, nos costó como $2 el pie cuadrado, o sea, como $21 el metro cuadrado ya puesto en México. Y ese es el tema, de que hay materiales en diferentes partes del mundo que pues ahí los tienen como que no tienen mucho valor, y para nosotros sí lo tienen, ¿no? Y luego este ejercicio es en el que me he enfocado los últimos como 9 años, que es cómo hacer que 2 más 2 nos den 22. Cómo evitarnos el proceso, cómo llegar de un punto A al punto Z en un solo movimiento. Y esto nace de una inquietud que tuve, de un dato que me dieron, que había 7 millones de artesanos en México muriéndose de hambre literalmente. Por ejemplo, esta comunidad hacía sombreros con estos materiales y les pagaban 2 pesos por sombrero, esos son 20 centavos de dólar por sombrero, y hacían 2 al día, 40 centavos de dólar al día, eso era lo que ganaban. Pues con sus mismas herramientas, con sus mismos métodos, con una técnica, en vez de hacer sombreros, los enseñamos a hacer tapetes. Ahí está uno de los tapetes, es el primer tapete que me entregaron. Entonces ese tapete, pues ya lo llevamos, esto es ICF, es una feria de muebles en Nueva York. Entonces estos, al final a ellos les quedan como $500 o $600 por tapete, y hacen un tapete cada 3 semanas. Entonces, esto es un perfecto ejemplo de cómo 2 más 2 puede ser 22. Cómo hacer que de 2 pesos por sombrero o 40 centavos al día ganen $500, $600 en una semana. Y esto solamente es posible pensando de una manera no lineal. Una manera lineal sería decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esta gente, en vez de que haga 2 sombreros, haga 10? Que sería muchísimo el avance, pero pues no lo saca de pobres, en vez de 40 centavos hacer $4 al día, ¿no?
o cómo hacer para que en vez de que les paguen 2 pesos, les paguen, no sé, 40 pesos, pero no los saca de la miseria. Este ejercicio que les acabo de enseñar, pues sí les ha permitido hacer un cambio muy importante en sus vidas. Otra comunidad es la de los huicholes, que tradicionalmente hacen este tipo de trabajo con estos chaquillas de plástico de muchos colores. Entonces yo compro estas de vidrio en la República Checa, les controlo la paleta de diseño y estamos haciendo este tipo de muebles. Aquí hay una credenza que es la más chica que hacemos. Este es el trabajo más monocromático, mucho más controlado, con estos detalles, con los cajones hechos de nogal sólido. Esta es la mediana. Aquí están algunos de los detalles. Este es otro trabajo en donde integramos pues, gente muy, muy, muy capaz en el manejo de la madera, como pueden ver aquí. Esto se llama book match y back match, donde la madera se empata por donde lo quieras ver, hacia arriba y hacia los lados. Entonces, estos muebles los vendo en diferentes partes del mundo y la ganancia se la quedan ellos. Entonces, este proyecto, pues no, o sea, económicamente pues, están claros los beneficios, pero a la hora que empiezas a fomentar la autoestima, empiezan a tener sueños diferentes, una realidad totalmente diferente a la que tenían. Empiezan a también las nuevas generaciones, empezamos a ver que ya están muy interesadas en perpetuar el oficio, aprender el oficio, respetan más a los padres, ya no se quieren ir a ciudades como normalmente lo hacían a buscar un trabajo, porque este trabajo ya les gusta, les da la capacidad económica que están buscando. Entonces ha tenido muchísimos beneficios colaterales que no pensamos en un principio. Es una mesa de centro, lo de arriba es un espejo y luego la cavidad que ven a la derecha es de acero inoxidable y luego está la integración del trabajo de los huicholes. Y estas son una puesta a mano, como vieron anteriormente. Otra comunidad es la del barro negro. Empieza todo literalmente van al río y agarran este lodo, se hace así como pan, luego lo trabajamos ahí a mano. Aquí una anécdota estuvo muy interesante porque, o sea, siempre al principio yo empecé esto pensando que iba a ir a cambiar la vida a una sola persona, a ver qué pasaba. Y viéndolo desde el punto de vista que tengo ahorita, es un poco arrogante decir, yo te voy a ir a cambiar la vida. Eso es un poco arrogante, pero bueno, en ese entonces no lo veía yo así. Y lo digo porque el intercambio es espectacular. O sea, aquí no es que yo estoy ayudándolos más que ellos a mí, por todo lo que también he aprendido. Y los buenos momentos, por ejemplo, aquí estos cuates, esta vez que tomé estas fotos, era como la 1 de la mañana y se nos acabó la madera y todavía la producción necesitaba más fuego. Pues el maestro empezó a gritarle a la esposa, Lolita, tráete las sillas. Se trajeron las sillas del comedor, las rompieron y a dárselas a comer al fuego. Dije, no, hombre, este cuate está loco. Como a la hora se nos acaban las sillas. Y pues tráete la mesa, pues ahí viene la mesa y a partirla y a darle comer al fuego. Estábamos como a las 4 de la mañana con mezcal y todos felices. Pero, o sea, la integración cultural ha sido espectacular. Esta fue la primera de estas mesas que armamos, ahí ven la fecha, en el 2011, hace un poco más de 8 años. Afortunadamente la escogieron para ser presentada en el Museo de Arte Moderno en México y también la escogieron para que fuera la portada de todas las invitaciones y esto motivó muchísimo a la gente de Oaxaca, de un pueblito chiquitito de Oaxaca, donde pues ahora su trabajo está en museos y inclusive hicieron un libro
también la escogieron como portada del libro y contraportada, etcétera. Y esto ha ayudado muchísimo a motivar a toda la gente a hacer este tipo de trabajo. Ok, entonces, bueno, este photoshoot lo hice con esa intención, como empezar a establecer y educar a la gente que traten a los artesanos con respeto. Y ahí viene el tema de percepción. O sea, cuando llegas a un lugar que está todo organizado, todo formal, automáticamente ajustas tu comportamiento. Cuando llegas a un lugar donde todo está hecho un desmadre, pues también, ¿no? Ahí nos dejamos ir igual. O sea, casi siempre imitamos. De repente hay gente que, por ejemplo, si vas a Singapur y tiras un chicle, pues son $1,000 de multa y te puedes ir hasta la cárcel. Pero pues ahí en nuestro rancho, pues no pasa nada, entonces todo, hacemos cosas que no deberíamos estar haciendo. Entonces, el tema también es ir acoplando la percepción para ir determinando un comportamiento en los espacios, en los objetos, en todo lo que hacemos, ¿no? Pues estas imágenes las puse en unos billboards y luego cuando llegaban a nuestro booth, a nuestro stand, entendían, ¿no?, qué estaba pasando ahí. Y luego, por último, les quiero enseñar este proyecto que va de la mano con la idea de 2 más 2 es 22. Aquí lo que estamos haciendo es usar unas técnicas muy viejas de cómo pintaban las casas, pues hace muchísimo tiempo, y es prácticamente tierra. Y son arcillas que van agarrando diferentes tonalidades, otra vez, según la composición de la tierra, y también usamos una resina de árbol para que pegue, y a veces usamos pigmentos naturales de flores para agarrar tonos que no nos dan la tierra. Y aquí el ejercicio es ir literalmente a tocar la puerta al vecino, decirle, oye, te pintamos tu casa. La primera pregunta es, oye, pues ¿cuánto me va a costar? Nada, nada más ayúdanos a pintar la mesa de al lado, digo, la casa de al lado. Y así estamos juntando vecindarios, donde gente de todas las edades se pone a pintar, como ven aquí. Estos son tonos naturales y lo blanco es cal. Tenemos gente literalmente de 5 años y de 80 y todavía no hay nadie que nos haya dicho no lo hago. Entonces es un ejercicio bien interesante porque si yo ahorita les dijera, oye, ¿cuánto cuesta pintar 500 casas? Pues nadie hace nada, es una locura. Pero pues aquí ya las pintamos con prácticamente nada de dinero. Unas brochas, unas escaleras, ¿no? Si les dijera, oye, ¿cómo le hacemos para sacar a gente que está ganando 2 pesos de la miseria? Pues, ¿cómo le haces, no? Pero pues ya lo estamos haciendo. Entonces, no es un tema de ser presumido, es un tema de decirles, oigan, esto está funcionando. Ojalá y alguien retome esta idea de hacer que 2 y 2 sea 22 y de ser conscientes que todo lo que sentimos y pensamos se fabrica, tiene una repercusión mucho más importante de lo que nos damos cuenta y que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones se van sumando y van generando una realidad. Vas siendo el arquitecto de tu propia realidad. Y entonces, pues en general, esto es lo que les quería compartir de por qué me interesa a mí diseñar y exhortarlos a que empiecen a pensar más en cómo se sienten los espacios, los objetos y cómo empezar a cortar los tiempos e ir eliminando el proceso y más bien, no quiero decir eliminar el proceso en el contexto de cómo bajar una idea. Eso es muy importante, ese proceso de cómo bajar una idea y una intención a un objeto. Pero sí ese proceso de ir gradualmente se me hace muy aburrido y la verdad la vida pasa demasiado rápida como para meterse a ese canal tan lento, ¿no? Entonces,
A mí me encantaría como que hubiera más conciencia y más comunidad, todos teniendo esta intención colectiva de dejar de ver. Creo que pasamos mucho tiempo pensando a ver por qué pasó esto, por qué pasó el otro, por qué estoy aquí, por qué mi mamá, mi papá, mi amigo. Todo eso es una pérdida de tiempo. Es más bien, creo que es más importante observar en el contexto lo que está pasando y simplemente moverte, simplemente avanzar. Bueno, pues eso es todo lo que les tengo para enseñar. Si alguien tiene una pregunta, encantado. ¿Tiene preguntas? A ver. Mi pregunta era con respecto al diseño de la zapatera hindú. ¿Eso te vas a hacer en algo hindú o era algo totalmente diferente a eso? Ya te entendí. Fíjate que este cliente vive en Los Ángeles y sí es hindú, no tanto de México. Y ahí pues ellos culturalmente tienen esta tradición de que al entrar a la casa se quita uno los zapatos. Me parece interesante. Digo, desde el punto de vista higiénico, pues tiene toda la lógica del mundo. Estás caminando en la calle donde gente escupe y los perros hacen cualquier esquina, o sea, quién sabe qué tanto levantas y metes a la casa. Desde ese punto de vista, pues tiene una lógica muy interesante, pero también automáticamente, como invitado, el quitarte los zapatos en la entrada, automáticamente entras en un tema como, pues es más íntimo, ¿no? Es como íntimo andar descalzo en la casa de alguien. Entonces es una forma de tener una comunicación un poco más relajada, pero es un tema cultural 100% hindú, no mexicano. No sé cómo. La pregunta era con respecto a los artesanos. Con ellos usted empezó ayudándoles. Mi pregunta es, ¿siempre se sigue apoyándoselos a ellos? O sea, como se les sigue supervisando, se les sigue ayudando. Es una de mis preguntas. Y otra es que al momento de que ellos diseñen, y como usted había hablado sobre el regateo, que también aquí en Honduras se les enseña a ellos a valorar su trabajo, a no bajar más el precio que realmente es. O sea, cuesta tanto y no se le da una rebaja. Esa es mi pregunta, porque obviamente son personas que de repente no son estudiadas, entonces, ¿qué se hace con respecto a eso? O sea, se les enseña a valorar su trabajo y no dejarse regatear el precio. Bueno, a ver, entonces, aquí hay dos partes. Una parte es inconscientemente lo que yo estoy tratando, o sea, conscientemente de mi parte, inconscientemente de su parte, lo que yo estoy tratando es de ponerles un problema más complicado y más interesante de los que ya tienen. Por ejemplo, los problemas cotidianos son literalmente, se enfermó la vaca, pues no sale agua, se enfermó el niño, no, hay goteras, o sea, ese tipo de problemas increíblemente básicos. Entonces yo llego y les digo, oye, tengo esta idea, me encantaría que me ayudaras, sé que tienes talento, vamos a hacer este producto. Lo primero que me dicen es, pues estás loco, es imposible, ¿no? Entonces, trabajo con ellos, me quedo en sus casas, desarrollamos, yo aprendo de ellos, ellos aprenden de mí, y en todo este proceso dejan de pensar en sus problemas cotidianos. Y a cualquier cosa que le pongas un pensamiento y una emoción, le das vida, lo haces fuerte, lo haces real. Cuando dejas de pensar y sentir algo, se empieza a desaparecer de tu realidad. Esto es una regla que en todas las religiones, en todas las corrientes de pensamiento, te la enseñan de una forma u otra. Entonces, lo primero que hago es eso, establecer un problema más complicado y más interesante del que tienen,
resolver su tema económico y entonces tengo toda su atención en un proyecto. De ahí desarrollar el proyecto, evidentemente, es muy importante. Y lo que yo hago es que yo vendo esos productos a mis clientes o a gente que ha seguido mi trabajo en diferentes partes del mundo y yo les digo a ellos cuánto dinero les queda, que es la ganancia. O sea, yo saco todos mis gastos y luego les entrego la ganancia. Ahora, es una pregunta bien interesante porque te voy a dar un ejemplo. Hay uno de los huicholes que le dije, oye, fíjate que hay un museo muy importante, se llama MoMA, está en Nueva York, me está pidiendo que haga algo para venderlo en la tienda del MoMA. Y es una gran oportunidad. Nada más que necesitamos bajar los precios porque estos precios que estamos haciendo, pues no, están muy caros para esa tienda. Y me dijo, no, tú a mí me enseñaste que tanto y pues ni modo que te eches para atrás. Ahora no me vas a pagar menos. Le digo, ese cuate se llama Pancho. Le digo, oye Pancho, a ver, no me estás entendiendo. Esto es bueno para todos. Vamos a tener mucho volumen y vamos a tener mucha prensa. Va a ser muy bueno para todos. No, a mí no me importa. Y no lo bajé de ahí del burro. Ese cuate pues aprendió muy bien, pero se volvió arrogante, se fue al otro extremo, ¿no? Entonces yo llegué súper encabronado a mi casa y le digo, le conté a mi esposa y se empezó a reír mi esposa. Me dice, bueno, pues ya lograste lo que querías, ¿no? Querías que tuvieran autoestima, que supieran cobrar, que tuvieran productos mucho más relevantes, pues ahí lo tienes. Es un mucho mejor problema que el que había antes. Y tiene toda la razón. Entonces, pues sí se han dado esos casos, o por ejemplo, otro caso es cómo se ajustan a su realidad. Yo les platiqué de ir de la A a la Z en un solo movimiento, y eso lo logramos a través de dos cosas: darles información nueva para hacer productos que podamos vender en un mundo más contemporáneo, y la segunda es ser el puente que lleve eso al cabo. Lo que nos hizo falta integrar, que ya estamos haciendo ahorita, es cómo hacer que su conciencia también brinque de la A a la Z al mismo tiempo y así de rápido. Porque ahora, imagínate que antes pues, ganas muy poquito y de repente ganas 50 veces más. Por ejemplo, hay una chava que se llama Mago, pérdida total. Entonces, pues llegó con nosotros, ahí le pedimos a un amigo que es dueño de una aseguranza, le dije, oye, necesito que me hagas un favor, necesito que me asegures un coche. Me dice, sí, claro. Le digo, nada más que hay un problema, necesito que me lo asegures hace una semana. Dice, ¿cómo? Le digo, sí, el coche ya está chocado. Necesito que me asegures hace una semana porque necesito hacerle el favor a esta persona. Total, me hizo el favor, le pagaron el coche y fue y se compró otro. Pues los hermanos andaban haciendo travesuras, quién sabe qué fueron a hacer, el coche regresó como con 20 balazos el coche. Pérdida total otra vez. Aquí pasó una cosa bien interesante. Y ideamos un mecanismo, decir, bueno, aquí va a acabar esto mal. Entonces, escogimos una persona con más capacidad, más formal, que reciba todo el dinero, y como niños chiquitos tienen que ir con esa persona a decir para qué van a usar el dinero y para ver si se le prueba o no. En este caso, Aide, le dijimos que no íbamos a dar más que lo necesario, íbamos a juntar dinero para sacarla de ese pueblo y llevar a sus hijos a la escuela. Así lo hicimos. Entonces, por cierto, los hermanos, como a los 4 meses, llegaron a pedirnos trabajo. Entonces, en vez de andar haciendo quién sabe qué hacían, ahora ya hacen barro negro. Entonces, te di una respuesta muy larga, pero lo concreto me acabo de dar cuenta.
pero lo concreto es de que sí es necesario orientarlos todo momento, en todo momento, etcétera. Por ejemplo, la gente de los sombreros, pues hace ya varios años que yo no tengo nada que ver. Ya los enseñamos, les damos diseños, ahora ellos hacen sus propios diseños, ya están conectados ellos con galerías, con tiendas. Yo ya nada más voy a saludarlos y a tomar mezcal con ellos, pero yo ya no hago absolutamente nada con ellos. Y ese es el ejercicio pues más completo de todos, ¿no? Donde les enseñas a hacer una cosa y ya no te necesitan. Listo. Otra pregunta. Mi nombre es Nidia, mucho gusto. Espero formar la pregunta. Y es que, ¿de qué manera contrastar y hacer que haya unidad entre el diseño cultural y el diseño moderno que se utiliza hoy en día, por ejemplo, en una urbanización? ¿Cómo utilizar todos esos elementos culturales y que contraste con el otro paisaje? ¿Y qué importancia tienen también los elementos de una cultura de esa unidad? Pues, si te das cuenta, mucho gusto, bien. Si te das cuenta, lo que acabas de decir es justo lo que estamos haciendo, que es sin dejar de celebrar el arte cultural, estamos llevándolo a un punto que sea aceptado en un mundo más contemporáneo, o sea, o más moderno. Entonces, este ejercicio está sirviendo como un puente para integrar estas dos, pues es que son dos culturas diferentes, desafortunadamente, que hemos estado aislando en nuestros países porque somos muy ignorantes y hemos estado practicando el clasismo de una manera salvaje. Hemos pecado de arrogantes, de prepotentes y sobre todo de ignorantes, ¿no? Entonces, acuérdense que nuestros artesanos en este caso, o los indígenas, pues eran nuestros príncipes antes de que llegaran los españoles. Y de ser príncipes intelectuales, de ser artistas, los hemos reducido a ser pues una parte muy baja en nuestra integración cultural. Desafortunadamente no nos han educado correctamente y este es un intento microscópico, pero sin dejar de ser importante, de hacer precisamente lo que tú estás diciendo. Decir, oye, vamos a actualizar estas tradiciones y estos trabajos para que puedan tener un espacio importante en nuestra vida contemporánea y actual. Hacen todo empíricamente. O sea, literalmente algún europeo trajo ciertas manualidades o acopló las que ya existían hace muchos cientos de años, y de ahí ha sido empírico, pasa el conocimiento de una generación a otra, pero todo es empírico. Entonces, por ejemplo, en el tema del barro, el barro normalmente lo queman con unos hornos caseros a 300 grados, y a 300 grados no logras eliminar el plomo. La gente está comiendo con utensilios de plomo, se están enfermando. Pues hay que subirlo arriba de 800 grados para que desaparezca el plomo y no sea tóxico. Y para hacer eso, pues hay que tener cierto conocimiento de cómo fabricar el horno, igual de rudimentario en el patio de sus casas, pero con ciertas características para que la temperatura se contenga y se eleve, ¿no? Entonces, el tema del que tú hablas es precisamente del que se trata al menos este proyecto, de hacer entender a la gente que si bien una máquina sustituye a 1000 personas, pues oye, aquí hay 1000 personas, vamos a usarlas en lo que sea pertinente. Hay cosas que definitivamente tienen que reemplazar a la gente, pero hay otras cosas en donde si no nos ponemos abusados, vamos a perder estos oficios tan bonitos
y vamos a quebrantar mucho más la estructura social de nuestros países. Todavía no sé cómo es que la gente no se da cuenta que lo que le pasa a una de estas personas afecta el cómo vivimos todos. No puede haber este espacio tan inmenso, ¿no?, entre los ricos y los pobres y el tema cultural. Otra vez ya te di una respuesta súper larga, pero en resumen, estoy totalmente convencido, no en ideología, sino pragmáticamente te puedo decir que yo sí he podido integrar estas ideologías en una, ¿no? Hacer que una cultura viva perfectamente en la otra. Ok. Una más. Bueno, van dos más, faltan dos más. Bueno, buenas noches, mucho gusto. De antemano agradecerle por estar con nosotros en esta conferencia. Yo quería preguntarle qué consejo nos daría como diseñadores principiantes, porque supongo que usted a lo largo de su carrera y tal ha tenido, se ha encontrado con ciertas dificultades y creo que nosotros nos encontramos con algunas un poco más difíciles de poder superar. Pero en sí, la pregunta, ¿qué consejo nos daría como diseñadores principiantes para poder salir de los problemas o dificultades que se nos presentan? Pues hay un par de cosas esenciales. Hay unas muy lógicas, que son tener la disciplina, tener la pasión. Es súper importante tener la pasión porque estas carreras son de mucha demanda de tiempo, de entrega, de sacrificio. Entonces hay que tener mucha pasión para que todo ese trabajo sea un placer. Entonces se encuentra dentro de ti algo que te apasione y redirecciónalo a tu inspiración. Como enseñé anteriormente, cualquier cosa la puedes traducir del objeto que tú quieras. Tu inspiración puede venir de lo que sea. Lo que yo recomiendo es de que no te inspires tanto. Por ejemplo, si haces arquitectura, no te inspires tanto en arquitectura. Si haces diseño, no te inspires tanto en el diseño. Sí es importante que tengas un termómetro actual de lo que está pasando con la disciplina en la que estás, pero yo te recomendaría que viajes en la medida que puedas, que leas en la medida que puedas, que comas delicioso, que te diviertas, que te rías, que tengas experiencias espectaculares y te inspires más bien de todas esas emociones y de todas estas vivencias y traduzcas todo eso en un espacio, todo eso en un mueble. Se me hace a mí mucho más interesante porque traducir arquitectura en más arquitectura es como interpretar la interpretación de otra persona. Evidentemente hay que estar consciente de lo que está pasando, como repito, en la arquitectura o en el diseño, en lo que estés haciendo, y evidentemente hay trabajo muy inspirador, pero bueno, esa es una cosa que yo les recomendaría. Y la otra es que el trabajo sea impecable. O sea, mucha gente está muy preocupada por ser conocido, y sí es una parte importante de la ecuación. De hecho, yo estoy en ese proceso porque he estado más enfocado en este proyecto de los artesanos, entonces he pecado de deslindarme prácticamente de lo que esté pasando en el diseño y la arquitectura, o de ir a ferias, o la verdad he ignorado todo eso, que es un error. Yo creo que hay que encontrar el balance. Hay que tratar, en el caso de cuando estás empezando, pues irte metiendo en los núcleos de gente y de actividades que pueden ser un potencial cliente, sin rebajarte a andar ahí casi rogando, o bueno, de lambiscón, decimos nosotros. Pero sí es súper importante que tengas el trabajo muy sólido, muy bien ejecutado. O sea, la calidad es
muy, 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 pero muy importante. Yo, gracias a Dios, he tenido, yo creo que el 95% del trabajo que he hecho, todo ha sido de puras recomendaciones. Y me ha pasado mucho que me contratan para hacer un escritorio y acabo haciendo todas las oficinas, porque el escritorio está a tiempo, está bien hecho. Digo, en general, desafortunadamente también he tenido muchos errores que tienen mucho que ver a veces con proveedores, que esa es otra cosa muy importante, de hacerte de un equipo de gente que te responde a tiempo, con calidad, en forma. Si vas a usar un herrero, no agarres el primero. Si vas, o sea, cualquier taller que vayas a usar, ten muy en cuenta que es una extensión tuya. Y si él queda mal, tú quedas pésimo, ya sea en calidad o ya sea en tiempo, ¿no? Entonces yo te recomendaría, una, tener mucha pasión por lo que haces. Dos, inspirarte de otras cosas que te llamen la atención, que te den alegría, que te den gusto, que te den placer. Tres, que seas muy formal. Cuatro, que te rodees de talleres o de gente que te va a cumplir, es sumamente, sumamente importante. Y cinco, pues sí, que poco a poco vayas haciendo conocido tu trabajo y que te conozca la gente. Otra pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Sharon. A mí me gustaría saber cómo visualiza la materia prima para un producto final. Pues hay varias formas. A veces un material te inspira a hacer un objeto, una línea o algo. O sea, el material mismo. Pues estoy buscando cómo usarlos, cómo manipularlos. La piedra volcánica me fascina desde niño, entonces el material es el que me llama la atención y estoy buscando formas de cómo integrarlo a mis proyectos. Por el otro lado, las características del proyecto te van dictando qué materiales usar. En mi caso, yo lo que te recomiendo es lo siguiente. Si vas a hacer un espacio, un objeto, lo que sea, pues siempre empieza con un filtro. Por ejemplo, si vas a hacer una biblioteca, quieres que sea elegante, solemne, inspiradora, o que sea un poco más dinámica, un poco más alegre. O sea, cada palabra se convierte en un filtro. Entonces, si tú quieres que un espacio, el que sea sofisticado, sencillo y elegante, ¿ok? Tiene esas tres palabras. Piensas en un color y hazle la pregunta a ese color. ¿Este color es sofisticado, sencillo y elegante? ¿Sí o no? ¿Este material es sofisticado, sencillo y elegante? ¿Sí o no? Esta textura, y luego esos son materiales. Luego, esta combinación de materiales me resulta sofisticada, elegante y sencilla, ¿sí o no? Entonces, eso también va para la pregunta anterior de si estás empezando. Esto es un gran ejercicio para darte un ancla y sentirte seguro o segura de tu proyecto. Porque si dices, ay, voy a hacer lo que sea, y empiezas así como a una lluvia de ideas de todos lados, pues te vuelves loco. Pero en cambio, si empiezas despacito y vas atacando los núcleos de información poco a poco, pasan dos cosas. Una, te vas a organizar más. Dos, tu proyecto va a ser mucho más congruente. Y tres, y más importante, lo vas a disfrutar, y una vez que empieces a sentir que te estás integrando al proyecto, te va a dar mucha más seguridad. Y al estar tranquilo o tranquila, vas a empezar a accesar diferentes partes de tu cerebro que no puedes accesar si estás nervioso o con miedo. Cuando te metes a un proyecto de lleno y se te olvida hasta comer, está pasando el mismo proceso que le pasa a los artistas o a los escritores, que quitas la dualidad
y al quitar la dualidad, tu frecuencia vibra a una frecuencia más alta y empiezas a tocar un poco de tu cerebro medio que recibe una información diferente que la que recibe tu cerebro frontal, que es con la que razonamos y pensamos. Y van a empezarte a pasar pequeños accidentes, pero positivos. Vas a empezar, de repente te va a llegar una idea. ¿Por qué dices te va a llegar? Porque las ideas no son tuyas. Todo el truco es vibrar a una frecuencia que te lleve a accesar un flujo de conciencia donde hay una creatividad más interesante de la que tú solito o solita puedes generar con tu raciocinio. Entonces, si tú anclas el proyecto desde el principio y te das esa tranquilidad, vas a poder poco a poco empezar a sentir qué se siente de repente recibir cierta información, cierta inspiración. Ahora, si de plano eres muy necia o muy necio o andas ahí enamorado o enamorada y no te puedes concentrar y no tienes inspiración, con más razón debes tener esta ancla y este filtro, porque si lo haces, aunque sea mecánicamente, vas a llegar a un proyecto congruente. Empiezas con las palabras, después haces una paleta de colores y de texturas, de materiales, y eso se convierte en tu paleta de diseño, y de ahí ya lo desdoblas a formas, o al espacio, o al objeto, o lo que sea, pero ahí hay esa congruencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es como yo te recomendaría. Excelente, Sammy. Bueno, te agradezco enormemente tu tiempo. Esto de haberlo organizado la semana antepasada, bueno, fue todo un caos aquí también, pero agradecerte de poderlo reprogramar. Sé que tu tiempo pasa al tope y pues agradecerte por este espacio y solo quedar de tenerte aquí en Honduras. Pues muchísimas gracias por la invitación, Claudia. Me da muchísimo gusto que estemos reconectando y ojalá y tengamos oportunidad de seguir comunicándonos. Muchísimas gracias por su atención y por haber invitado. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Sammy. Gracias.